para el camino, un mensaje de esperanza presentado por Cristo para todas las naciones. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén. El mensaje para hoy, escrito por el reverendo Germán Novelli Oliveros, se titula El agua que cambia nuestra vida. El texto bíblico para este mensaje lo encontramos en Marcos capítulo 1 versículos 4 a 11, donde dice: Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. El doctor Martín Lutero escribió en su Catecismo Menor: el bautismo no es solo agua, es agua comprendida en el mandato de Dios y ligada con la palabra de Dios. Estas palabras me transportan en el tiempo a mis clases de confirmación, cuando aprendíamos en la iglesia el significado y el poder del bautismo en nuestras vidas. Es quizás lo primero que le digo a las personas cuando vienen a mi congregación a planificar el bautismo de sus hijos. Es algo que se dice con certeza, con el poder del Evangelio, que se dice sabiendo que el bautismo salva, redime, limpia y nos prepara para la vida eterna. No en vano dijo Jesús: todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16:16. En alguna ocasión vino a la iglesia una pareja deseosa de bautizar a su pequeña hija. La niña tenía unos 5 o 6 años y cuando les pregunté por qué no habían venido antes, me dijeron 1000 excusas. Estábamos ahorrando para la celebración, estábamos esperando por los padrinos, no habíamos tenido tiempo, en fin. Y es que a veces creemos, especialmente en nuestra cultura occidental, que el bautismo es el rito, la fiesta y los padrinos, y no lo que Dios hace. Pero hablando un poco más con esta pareja, descubrí que el papá de la niña no había sido bautizado. Y lo que aparentaba ser una conversación prebautismal para bautizar a una niña se convirtió en un extenso diálogo lleno de preguntas y respuestas. Al final del día, la pareja aceptó hacer un bautismo inolvidable. Un papá y una hija sumergidos juntos en el agua de perdón, liberación y salvación que solo Dios podría obrar. Un par de años más tarde, este hombre, que tenía menos de 35 años, murió inesperadamente. Fue un gran dolor para la familia, su esposa, sus hijos. Pero dentro de mi corazón atesoré el recuerdo de lo que Dios hizo por él en las aguas de su bautismo, sabiendo que, como dijo San Pablo a los Romanos capítulo 6, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
El bautismo es el comienzo de nuestra vida espiritual, de nuestra experiencia espiritual, de nuestra relación con Dios. Es por esta razón que hoy quiero que hablemos de este santo sacramento, de nuestra condición como creyentes bautizados, y quiero hacer énfasis en 3 pasos que nosotros, en el poder de Dios y en la fe que hemos recibido por gracia, damos constantemente en nuestras vidas diarias. Mis queridos amigos, el bautismo no es un acto que pasó hace muchos años y ya no. Nuestro bautismo tiene que ser una experiencia espiritual diaria, porque diariamente Dios viene a nosotros, porque la fe se vive diariamente y no una vez en la vida. Pero antes de saber cuáles son estos 3 pasos, tenemos que viajar a las riberas del río Jordán, el sitio donde bautizaba Juan, ese río extraordinario donde hoy día muchas personas van de todas partes del mundo a bautizarse, porque fue allí donde Jesús fue bautizado en nuestro lugar. Así que con Marcos capítulo 1, versos 4 al 11, demos inicio a este viaje y al descubrimiento de estos 3 pasos esenciales en nuestra vida bautismal. El primer paso es el arrepentimiento. Mira lo primero que nos dice Marcos sobre el bautismo que Juan estaba realizando antes de la llegada de Jesús. Versículo 4, Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La palabra arrepentimiento significa cambio, transformación, renovación. Esto es dejar de hacer algo que nos perjudica y empezar a hacer algo totalmente diferente que nos hace bien. Es cambiar completamente de dirección, dar una vuelta en U. Hay gente que quiere resultados diferentes en sus vidas, pero siguen haciendo lo mismo todo el tiempo. Hay gente que quiere un matrimonio diferente, una familia diferente, pero se niegan a cambiar esperando que el otro o los otros cambien. Pero ellos no. Siempre le digo a las personas, si usted desea que le vaya mejor, si usted quiere vivir nuevas experiencias, si usted quiere poner fin a los mismos problemas de siempre, entonces revísese. Cambie sus acciones diarias, deje de cometer los mismos errores y sobre todas las cosas, viva una vida de perdón. Esto es, pedir perdón y perdonar. Esta era la invitación de Juan en aquellos días y esta es mi invitación para usted en esta ocasión. Confiese sus pecados, deje de cometerlos y reciba con alegría el perdón que solo Dios puede darle y que Cristo ganó para usted. Déjese abrazar por el amor y la misericordia del Señor cuando escuchamos que nuestros pecados han sido perdonados. Tienes que saber que el bautismo pone la semilla de la fe en nuestros corazones. Desde ese momento somos adoptados como hijos de Dios y en esa relación padre-hijos que comenzó, el Señor nos recuerda que está allí para escuchar nuestra confesión y mejor aún, está allí para perdonarnos por todos nuestros pecados. Así que el primer paso al momento de renovar nuestra experiencia bautismal, de vivirla, involucra revisar las cosas que estamos haciendo mal, confesar nuestras faltas, pedir perdón, cambiar nuestras acciones con la ayuda de Dios, por supuesto, y recibir con alegría el perdón de Dios. No te olvides que el Señor siempre estará con nosotros para hacer posible nuestras transformaciones. El segundo paso tiene que ver con la experiencia del Espíritu Santo. Vamos nuevamente a nuestro Evangelio del día, verso 8. A ustedes yo, dice Juan, los he bautizado con agua, pero Él, Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo trae a nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo.
En Hechos capítulo 19 vemos que Pablo, en su visita a Éfeso, se reunió con unos discípulos que no habían oído hablar sobre el Espíritu Santo. Pablo los bautizó y dice la Escritura, ellos recibieron el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que descendió como una paloma en el bautismo de Jesús. El mismo Espíritu Santo que vino a los discípulos en el Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que vino a tu vida cuando fuiste bautizado y que toca tu corazón cada vez que escuchas la palabra de Dios. A veces no nos gusta hablar sobre el Espíritu Santo o sobre experiencias espirituales porque para algunos suena más a ciencia ficción que a verdad. Hay gente que le tiene miedo a eso de hablar en lenguas o experiencias espirituales, porque después las personas van a creer que hemos perdido la cabeza. Hay gente que le tiene miedo a experiencias sobrenaturales y no saben que nuestra relación con Dios es, de principio a fin, una relación y una experiencia sobrenatural. Miren, lo natural es que nazcamos y nos muramos. Esto es consecuencia del pecado, por lo tanto es natural que pase. Lo sobrenatural es que muramos y resucitemos. Esto es loco de creer, pero es lo que Dios hace con nosotros. Ante la realidad del pecado, Dios trae perdón por gracia. Esto es sobrenatural. Ante nuestra incapacidad de transformar nuestras vidas, Dios nos envía a su Espíritu Santo, quien nos renueva, cambia nuestras vidas, nos lleva a creer en Jesús y nos hace santos. Esto también es sobrenatural. Ante la realidad de la muerte, Dios trae la sobrenatural vida eterna. Hermano, hermana, no tengas miedo de vivir una experiencia espiritual, de decirle a Dios, Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida, a la vida de mi familia, a mi hogar. Hoy quiero vivir una vida de fe, una vida sobrenatural. Muchas veces esta experiencia espiritual ocurre en tu corazón o en situaciones cotidianas y no en eventos sobrenaturales sacados de las películas de Hollywood. La gente quiere ver vientos, fuego, gente volando por todas partes, brincos, gente pretendiendo hablar en idiomas que no tienen sentido alguno, pero créeme cuando te digo que en cosas pequeñas, como que un joven le diga no a las drogas, o cuando alguien deja de hacer algo malo que los daña a ellos y a sus familias, en esas cosas simples, Dios actúa sobrenaturalmente. El paso 1 fue arrepentimiento. Esto es confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Dejar de hacer lo que siempre hacemos y vivir una transformación de fe. El paso 2 es vivir la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es recibir al Espíritu de Dios en nuestros corazones y tener una relación espiritual con el Señor, orando más, meditando más en la palabra, renovándonos más y más cada día y entender que Dios viene a nosotros de una forma sobrenatural. Ahora quiero que descubramos el tercer y último paso que encontramos en el texto de hoy. El tercer paso es vivir en el amor de Jesucristo. En los dos pasos anteriores, los creyentes debemos sentirnos, número 1, perdonados por Dios y número 2, acompañados por Él. ¿Cómo estar solos si sabemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado y mora dentro de nosotros? Para este último paso, quiero que recuerdes que Dios te ama. Y que ese amor tan grande que siente por ti lo manifestó en el sacrificio de Jesucristo, su único Hijo. Esto obviamente nos da ánimo para vivir la vida, fuerza para luchar contra los desafíos que vienen y amor para hacer que otros se acerquen a Dios y sean salvados por Él. Un creyente bautizado debe entenderse a sí mismo como un misionero, como un evangelizador, una persona que ama y que habla con otros sobre el amor de Jesús. Es como cuando usted se siente amado por alguien y quiere contarle al mundo entero del amor que alguien siente por usted. Es lo mismo.
cuente a otros sobre el amor de Dios por usted y que se manifestó en Jesús, recordando las mismas palabras que Dios le dijo a Cristo en el río Jordán, porque también te las dice a ti. Versículo 11, y desde los cielos se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Hoy quiero que te sientas amado por Dios. En nuestro bautismo nosotros fuimos limpiados de todo pecado, adoptados por Dios como sus hijos y revestidos por la pureza de Jesucristo. Él no pecó, nunca lo hizo. Así que su bautismo no fue para limpiar sus pecados que nunca tuvo, sino para limpiar los tuyos y los míos. Su muerte en la cruz no fue para pagar sus culpas que nunca tuvo, sino las tuyas y las mías. Sus heridas sanaron las nuestras y su resurrección es señal de que la nuestra también ocurrirá. Hoy quiero que te sientas amado por Dios y que ese amor te lleve a amar a los demás. ¿Hay pecados en tu vida? Confiésalos a Dios y Él te perdonará. Vivir la vida de arrepentimiento, que es el paso número 1, consiste en que Dios penetra nuestros corazones con su palabra y nos lleva a pedir perdón y creer con fe en el perdón que Él nos da. ¿Te sientes solo o abandonado? No temas, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti y fortalece tu conexión espiritual con el Creador. Paso número 2, la experiencia del Espíritu Santo no se queda en brincos, saltos o idiomas sin sentido. Es sobrenatural en tal manera que hace de nosotros, pecadores y culpables, gente santificada en el poder de Dios. Este es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el que prometió Jesús antes de morir en la cruz y el que recibieron los discípulos después de la resurrección, el mismo Espíritu que usted recibió en su bautismo. ¿Sientes que nadie te ama o que Dios te ha olvidado? De ninguna manera. Dios te ama y te amará siempre. Eres su hijo, eres su hija. Y en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, Dios obró tu salvación y la del mundo entero. Por amor, Dios fue al Jordán a ser bautizado en nuestro lugar. Por amor, este Jesús, Dios hecho hombre, vivió entre nosotros, sanando a los enfermos y predicando sobre su reino. Por amor, este mismo Jesús tomó la pesada cruz y allí sufrió para pagar por nuestros pecados. Por amor, Cristo resucitó de entre los muertos y en nuestro bautismo nosotros hemos resucitado con Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si desea saber más sobre el bautismo, si quisiera bautizarse o que lo haga alguien en su familia, o para conocer más acerca de Jesucristo, estamos preparados para asistirle. Si de alguna forma podemos ayudarle, comuníquese con nosotros en Cristo para todas las naciones. Esperamos que este mensaje te haya sido de bendición. Para suscribirte a este podcast o acceder a otros materiales, visítanos en paraelcamino.com. Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Esta ha sido otra producción de Cristo para todas las naciones. Recuerda que para comunicarte con nosotros dentro de los Estados Unidos, nos puedes llamar al 1-800-972-5442 o también a través de nuestra página paraelcamino.com.